todos esos actores que hemos visto, todos los actores que juegan el juego de la política en la sociedad y esa vinculación con el gobierno, despliegan prácticas políticas. Y en ese desplegar de prácticas políticas, que son actividades y acciones que se desprenden en la esfera política, en la dimensión política de la sociedad, y que tienen que ver con ese proceso gubernamental y con el proceso de producción y reproducción de la dominación, encontramos lo que se denomina técnicamente la participación política. Por supuesto, ese despliegue de prácticas depende de qué actor social estemos hablando. Va a priorizar determinadas prácticas, aunque pueden combinarse los distintos tipos de prácticas políticas. Siempre tengamos en cuenta que el único actor que tiene el monopolio de la presentación de candidatos para los cargos gubernamentales es el partido político, y que su contexto lo define, y ese contexto es la competencia electoral. Por lo tanto, hay una arena específica para el partido político y sus prácticas se despliegan básicamente allí. Y los otros actores influyen o tratan de influir en el proceso gubernamental, es decir, que su accionar, más que orientado hacia la formación de las estructuras de gobierno, está orientado a influir en esas estructuras de gobierno. Entonces, eso es prácticamente acá estas dos definiciones, digamos, el conjunto de acciones de los ciudadanos dirigidas a lograr su intervención en la producción de lo político, que sería básicamente la acción de participación política que compete a los partidos políticos, y la actividad de los ciudadanos orientada a influir en la formación de las decisiones gubernamentales, que puede ser individual, colectiva, espontánea, organizada, esporádica, continua, pacífica o violenta, legal, ilegal, cualquiera sea la forma, pero la participación política está orientada a influir en la decisión, en la política, en la toma de decisión política. Es otro tipo de participación política o de práctica política, según Huntington. Este mismo autor, Samuel Huntington, nos expresa distintos modos de acción o tipos de conducta. La actividad electoral, que es, como decimos, la que se orienta básicamente al partido político, pero al proceso electoral, digamos, y ahí las personas intervienen. Por ejemplo, la participación convencional sería ese. ¿Cuál es la participación convencional? Es participar del proceso electoral, a través del voto, participar en la campaña política, participar en un acto de campaña, en un acto electoral o en cualquier parte del proceso político. Eso tiene que ver con la actividad electoral. La actividad de presión, que es básicamente la que hacen los grupos de interés articulados políticamente o movilizados políticamente, que es también tratar de influir en los dirigentes sobre las decisiones que van a tomar, o recuerden claramente, digamos, si hay una percepción acerca de una decisión política puede impactar sobre esos intereses, hay una actividad de presión para impedirlo. La actividad de organizaciones, que tiene que ver con individuos o grupos en el interior de organizaciones sociales que están dispuestos a influir en el proceso gubernamental. Los contactos, que son también básicamente individuales para influir en el proceso en beneficio de un grupo acotado de personas. Y la violencia, digamos, que va por afuera de la institucionalidad, que trata de influir, pero dañando, digamos, las personas o la propiedad, y es cambiar. Por ejemplo, puede ser el objetivo cambiar las autoridades, un golpe de Estado, un asesinato, o afectar las políticas públicas, una rebelión, un motín, o cambiar ya el régimen completo, que podría ser una revolución. Entonces, para Huntington, las distintas modalidades de acción o los tipos de conductas que se expresan en la participación política, repetimos, actividad electoral específica, clara, de la cual participamos todos, porque por ejemplo en la Argentina es obligatorio la participación, entonces en algún punto del proceso electoral participamos, aunque sea la participación política mínima y la más reducida de todas, que sería participar del acto electoral, porque es obligatorio, digamos, emitir el voto. Pero después están la actividad de presión, la actividad de organizaciones, los contactos, la violencia. Todos son distintas formas o modalidades de participación política. En este sentido, Huntington lo que aclara es que son todas distintas formas de participación, y que la participación política puede estar fuera, al margen de la ley, puede estar regulada o puede variar, digamos, porque lo que es prohibido en un lugar puede ser permitido en otro. Por ejemplo, los lobbies, el lobby político, que en algunos lugares, en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, está absolutamente institucionalizado. En otros lugares puede ser visto como corrupción, pero el lobby es una práctica política característica de los grupos de interés. Entonces, hay algunas actividades y formas de participación que pueden aparecer como ilegales o como prohibidas en algunos lugares, y pueden aparecer como normales o institucionalizadas en otros lugares. Y algunas veces las formas de participación
digamos, al margen de la ley, implica un mayor nivel de participación. Ahora hay dos grandes modalidades de participación. Una que tiene que ver con la influencia en el proceso gubernamental, esto que vemos que no tiene que ver con la participación directa, sino con el ejercicio de la influencia en la toma de decisiones políticas, y otra es intervenir en el proceso de constitución de gobierno. Si vemos así rápidamente, podríamos decir, bueno, cuáles son las participaciones o las prácticas políticas clásicas de la influencia en el proceso gubernamental, las movilizaciones y la articulación política, centrando las movilizaciones más por el lado de los movimientos y la articulación política de los grupos de interés. Intervenir en el proceso de constitución es la participación política convencional, la selección de dirigentes para ocupar cargos gubernamentales, y esto tiene más que ver con los partidos políticos. Es decir, que las formas de participación política están definidas también en función del actor del cual estemos hablando. Entonces tenemos la movilización como un tipo de participación política característica, que es una acción colectiva, que hay un reclamo, que es callejera, que hay distintas formas de movilización, no hay una sola forma de movilización y no hay un solo sentido. Lo importante es que esa movilización, esa participación se canaliza por afuera de las estructuras institucionales. Para Lagrón dice que no es política en sí, pero sí es política en tanto el significado que le dan los intérpretes autorizados, los autores de la movilización, y eso es lo que lo permite clasificarla o calificarla, mejor dicho, como política. ¿Qué se busca? Con una movilización, ejercer influencia, influir básicamente en los actores de gobierno sobre determinadas políticas o sobre cuestiones que aparecen como políticamente significativas. Entonces, en este sentido, digamos, no sería político porque un aumento del sueldo no es una acción política, pero adquiere ese carácter cuando los agentes logran que todos, digamos, la prensa, la opinión pública, los espectadores, todos atribuyan un significado político a esa movilización. Se articulan en torno a un bien colectivo y, digamos, y tienen un carácter de ruptura. Esto es importante, aun cuando el grueso de los participantes ni siquiera tenga conciencia de la significación y de los efectos políticos y de las acciones. Suponen una forma de politización a través de la cual se produce una nueva representación de la situación, de los problemas que hay en el proceso político. Y bueno, y a ver, el grado de politización y movilización de los actores sociales depende del contexto. Si hay un contexto favorable que facilita y que permite un alto nivel de politización y movilización, y a su vez las movilizaciones tienen resultados positivos y obtienen éxito en el planteo de las demandas, eso va constituyendo un contexto que habilita el incremento de la politización y participación convencional. Si por el contrario esto no ocurre, si las movilizaciones no generan ningún impacto y no producen ninguna obtención de beneficios, el contexto no va a ser habilitante para la politización. La movilización puede producir efectos sociales y, digamos, es lo que los agentes y todos los involucrados buscan, y ese es el sentido de la movilización. Casi siempre la movilización tiene una dinámica conflictual, es decir, ahí aparece el conflicto de la política, porque hay una protesta, hay una movilización de protesta. Una movilización es eso, es movilizar fuerzas en defensa de determinados intereses o para influir sobre una política en protesta de determinada decisión política. Y entonces ahí convergen intereses comunes, condiciones comunes y recursos comunes que los convierten a una movilización en un acto colectivo de participación política. Esto es clarísimo, digamos, es un acto colectivo de participación en busca de determinados intereses. Ahora, eso es distinto a una articulación de intereses convencional que podemos situar en el lado de los grupos de interés, que es la modalidad de participación clara de los grupos destinada a influir en el proceso gubernamental. También Almond y Powell nos dicen que hay distintos canales y medios de articulación de intereses, es decir, cómo hacen los grupos para articular sus intereses ante las estructuras de gobierno. Y bueno, también depende del tipo de grupo que estemos hablando. Recuerdan que habían distintos grupos de interés, los anómicos, los asociativos, los no asociativos, los institucionalizados. Bueno, los canales y los medios de articulación varían y van desde las demostraciones físicas y la violencia, que esto pertenecería a los grupos anómicos, que son espontáneos, reactivos,
a la conexión personal, el contacto, que utilizan instancias de intermediación como la familia, la escuela, los lazos locales, la representación de élite a través de dirigentes, legisladores o funcionarios que expresan ante el gobierno los intereses del grupo, y canales formales e institucionales, es decir, que pueden utilizar los partidos, los lobbies, la legislatura, la burocracia, los medios de comunicación. Hay distintos canales o medios para que el grupo articule sus intereses ante las estructuras de gobierno en función de que esos intereses sean percibidos como que pueden ser afectados de alguna manera por una iniciativa o por una política pública. Entonces, ahí qué pasaba, digamos, cuando esas decisiones políticas los pueden afectar o los afectan y canalizan y se articulan políticamente, se movilizan políticamente, ejercen la presión política ante el gobierno, estamos ante el proceso de conversión de un grupo de interés en un grupo de presión. La diferencia, digamos, está en las modalidades de las prácticas y las prácticas políticas que desarrollan. La participación política convencional, digamos que va por el otro lugar, no va directamente orientada a influir, se centra en el proceso de constitución del gobierno, es decir, de la selección de las personas que van a ser los gobernantes y el ejercicio del proceso gubernamental, que el ejercicio del proceso gubernamental es el ejercicio de tomar de decisiones políticas dotadas de autoridad. ¿Cómo se expresa participación política convencional? A través de la participación electoral fundamentalmente, y el principal agente, no el único, es el partido político. Lo que pasa es que, como les decía, el partido político es el que tiene el monopolio de la presentación de candidatos. Es la forma más elemental de participación, es la forma más universal, es el momento inicial para las otras, digamos, porque en realidad a partir de la constitución del gobierno en la sociedad pasa el resto de la vida política. También tiene que ver con un proceso de ampliación de ciudadanía, de derechos ciudadanos, donde la ciudadanía tiene el derecho al voto, el sufragio universal, y entonces ese proceso de ampliación de ciudadanía hace que todos participemos de esta forma de participación política, y puede ser la forma mínima de participación política, que es la de emitir el voto. Bueno, y el comportamiento electoral, que es digamos, es la forma mínima de participación política, tiene que ver con muchas cosas, con muchos factores que impactan en el comportamiento electoral de los sujetos y de las personas, y eso tiene que ver con la pertenencia a un sector social, el vínculo laboral, a un sistema laboral, el lugar de residencia, el nivel de ingresos, el grado de instrucción, la transmisión de creencias, que tiene que ver con la cultura política, la coherencia del grupo. Todo eso estructura un sistema simbólico que funciona como un sistema de percepción de la vida política. Eso básicamente es la matriz simbólica a partir de la cual los sujetos perciben la vida política, y eso tiene que ver con la cultura política, y a partir de ese lugar eso tiene mucha influencia en el comportamiento electoral de las personas, en lo cual inciden tantas cosas como las identificaciones políticas, el interés o desinterés por la política, la oferta electoral, los candidatos, los partidos, cómo se comprenden esas ofertas, el programa electoral, los medios masivos, cómo impactan, las circunstancias contextuales que influyen, digamos, como el humor o lo que ocurre en ese momento. Todo eso impacta en el comportamiento electoral. Y hay que tener en cuenta otra cosa que es muy importante, y esto, que digamos que las sociedades no son sociedades homogéneas, sino que en las sociedades hay diferencias, digamos, y hay un acceso diferencial a todos los recursos, no solo los económicos, sino también a los recursos políticos, institucionales, de todo tipo, y entonces esa desigualdad, también hay desigualdad en la forma de participación política. Hay grupos activos de participación política y hay grupos que son más pasivos en la participación política. Y esto genera una división entre élite y masa, una situación que se reproduce porque las reglas de juego institucionales y culturales las determina el grupo dominante. En las sociedades actuales se construye, digamos, hay ciertos niveles de desigualdad y exclusión, y la posición dominante-dominado tiene que ver con la posesión o no, o la disposición en términos de Bourdieu del capital cultural, económico, distintos tipos de capitales. Ahora, la participación en la vida política es muy importante, aunque sea la participación convencional, porque reproduce el sistema de dominación. Básicamente tiene que ver con eso.
la participación política convencional con la producción y reproducción del sistema de dominación, y el que vota en la práctica acepta las reglas del juego político y legitima el orden político existente. Bueno, en términos de participación electoral es básicamente muy importante en el proceso de producción y reproducción de la dominación. Aunque aparezca como la práctica política o la participación política más elemental y más básica, tiene que ver con esa reproducción, porque el que vota acepta las reglas del juego político y con eso ayuda a constituir y a legitimar un orden político determinado. Entonces, en la democracia, digamos, la participación electoral constituye la participación objetivada, que es la más importante, porque impone la obligación de expresar sus preferencias, aunque esta sea la mínima forma de participación. Y lo importante es ese carácter de legitimidad, o sea, que permite darle legitimidad al orden político y convierte esa forma de participación en una actividad central de la vida política en la sociedad.